Página 1. Miles de millones, pensamientos de vida y muerte en la antesala del milenio, Carl Sagan, 1997. A mi hermana, Cari, una entre 6.000 millones. Primera parte. La fuerza y la belleza de la cuantificación. Capítulo 1. Miles y miles de millones. Hay quienes creen que el número de granos de arena es infinito. Otros, aún sin considerarlo infinito, piensan que todavía no se ha mencionado un número lo bastante grande. Pero voy a tratar de mostrarte números que superen no solo el de una masa de arena equivalente a la Tierra, sino el de una masa igual en magnitud al universo. Arquímedes, H. 287 a 212 ADC, el arenario. Jamás lo he dicho. ¿De verdad? Bueno, una vez afirmé que quizás haya 100.000 millones de galaxias y 10.000 trillones de estrellas. Resulta difícil hablar sobre el cosmos sin emplear números grandes. Es cierto que pronuncié muchas veces la frase, miles de millones, en la popularísima serie televisiva Cosmos, pero jamás dije, miles y miles de millones, por una razón, resulta harto impreciso. ¿Cuántos millares de millones son, miles y miles de millones? Unos pocos. 20. 100. Miles y miles de millones, es una expresión muy vaga. Cuando adapté y actualicé la serie me entretuve en comprobarlo, y tengo la certeza de que nunca he dicho tal cosa. Quien sí lo dijo fue Johnny Carson, en cuyo programa he aparecido cerca de 30 veces en todos estos años. Se disfrazaba con una chaqueta de pana, un jersey de cuello alto y un remedo de fregona a modo de peluca. Había creado una tosca imitación de mi persona, una especie de doppelganger que hablaba de miles y miles de millones, en la televisión a altas horas de la noche. La verdad es que me molestaba un poco que una mala reproducción de mí mismo fuese por ahí, diciendo cosas que a la mañana siguiente me atribuirían amigos y compañeros. Pese al disfraz, Carson, un competente astrónomo aficionado, a menudo hacía que mi imitación hablase en términos verdaderamente científicos. Por sorprendente que parezca, lo de miles y miles de millones, cuajó. A la gente le gustó cómo sonaba. Aún ahora me paran en la calle, cuando viajo en un avión o en una fiesta y me preguntan, no sin cierta timidez, si no me importaría repetir la dichosa frase. Pues mire, la verdad es que nunca dije tal cosa, respondo. No importa, insisten. Dígalo de todas maneras. Me han contado que Sherlock Holmes jamás contestó, elemental, mi querido Watson, al menos en las obras de Arthur Conan Doyle, que James Cagney nunca exclamó, tú, sucia rata, y que Humphrey Bogart no dijo, tócala otra vez, Sam, pero poco importa, porque estos apócrifos han arraigado firmemente en la cultura popular. Todavía se pone en mi boca esta expresión tontorrona en las revistas de informática, como diría Carl Sagan, hacen falta miles y miles de millones de bits, en la sección de economía de los periódicos, cuando se habla de lo que ganan los deportistas profesionales y cosas por el estilo. Durante un tiempo tuve una reticencia pueril a pronunciar o escribir esa expresión por mucho que me lo pidieran, pero ya la he superado, así que, para que conste, ahí va, miles y miles de millones. ¿Por qué resulta tan pegadizo eso de miles y miles de millones? Antes, la expresión más corriente para referirse a un número grande era millones, los enormemente ricos eran millonarios. La población de la Tierra en tiempos de Jesús sumaba quizás unos 250 millones de personas, había casi 4 millones de estadounidenses en la época de la Convención Constitucional de 1787, al comenzar la Segunda Guerra Mundial eran 132 millones, hay 150 millones de kilómetros de la Tierra al Sol, unos 40 millones de personas hallaron la muerte en la Primera Guerra Mundial y 60 millones en la Segunda. Un año tiene 31,7 millones de segundos, como puede comprobarse fácilmente, y a finales de la década de los 80 los arsenales nucleares globales contenían un poder explosivo suficiente para destruir 1 millón de ciudades como Hiroshima. A casi todos los efectos, y durante largo tiempo, millón, fue la quinta esencia de un número grande. No obstante, los tiempos han cambiado. Ahora hay muchas fortunas que ascienden a miles de millones, y no solo por culpa de la inflación. Está bien determinado que la edad de la Tierra es de 4.600 millones de años,
La población humana se acerca a los 6.000 millones, cada cumpleaños representa otros 1.000 millones de kilómetros alrededor del Sol, en torno al cual la Tierra viaja a una velocidad muy superior a la de la sonda Voyager alejándose de nuestro planeta. Asimismo, 4 bombarderos B-2 cuestan $1.000 millones, algunos dicen que 2.000 o incluso 4.000 millones, el presupuesto de defensa de Estados Unidos, teniendo en cuenta los fondos reservados, supera los $300.000 millones al año. Se ha estimado en cerca de 1.000 millones el número de muertos a corto plazo en una guerra nuclear a gran escala entre Estados Unidos y Rusia. Unos pocos centímetros representan 1.000 millones de átomos hombro con hombro, y ahí están todos esos. Miles y miles de millones de estrellas y galaxias. Un viejo chiste cuenta el caso de un conferenciante que, en un planetario, explica a sus oyentes que al cabo de 5.000 millones de años el Sol se hinchará hasta convertirse en una gigante roja, engullendo planetas como Mercurio y Venus, y finalmente quizá también la Tierra. Tras la charla, un oyente inquieto le aborda. Perdóneme, doctor. Dijo usted que el Sol abrazará la Tierra dentro de 5.000 millones de años. Sí, más o menos. Gracias a Dios. Por un momento creí que había dicho 5 millones. Por interesante que pueda resultar para el destino de la Tierra, poco importa para nuestra vida personal el que vaya a durar 5 millones o 5.000 millones. La distinción, sin embargo, es mucho más vital en cuestiones tales como los presupuestos públicos, la población mundial o las bajas en una guerra nuclear. Aunque la popularidad de la expresión, miles y miles de millones, no se ha extinguido por completo, esos números parecen haberse empequeñecido, y comienzan a estar obsoletos. Ahora se vislumbra en el horizonte, o quizá no tan lejos, un número más a la moda, el billón se cierne sobre nosotros. Los gastos militares mundiales ascienden ya a casi $1 billón al año, la deuda total de todos los países en vías de desarrollo se acerca a los $2 billones, era de 60.000 millones en 1970, el presupuesto anual del gobierno de Estados Unidos ronda también los $2 billones. La deuda nacional gira en torno a los 5 billones, el coste estimado del proyecto, técnicamente dudoso, de la Guerra de las Galaxias en la era Reagan oscilaba entre 1 y 2 billones de dólares, y todas las plantas de la Tierra pesan 1 billón de toneladas. Estrellas y billones poseen una afinidad natural, la distancia desde nuestro sistema solar a la estrella más cercana, Alpha Centauri, es de unos 40 billones de kilómetros. El desconcierto entre millones, billones y trillones sigue siendo endémico en la vida cotidiana. Es rara la semana en que no se comete una equivocación en las noticias de la televisión, por lo general entre millones y billones. Así que tal vez sea preciso que dedique un momento a establecer algunas distinciones. 1 millón es 1 millar de millares, o un 1 seguido de 6 ceros, 1 billón es 1 millón de millones, o un 1 seguido de 12 ceros, y 1 trillón, 1 millón de billones, o un 1 seguido de 18 ceros. En Europa, el número, 1.000 millones, recibe otras denominaciones, como millard, millardo, etc. Coleccionista de sellos desde la niñez, poseo uno sin matar, emitido en el momento álgido de la inflación alemana de 1923, cuyo valor era de 50 millarden. Hacían falta 50.000 millones de marcos para franquear una carta. En aquel tiempo se necesitaba una carretilla cargada de billetes para ir a la panadería o a la tienda de comestibles. Una manera segura de saber de qué número estamos hablando consiste sencillamente en contar cuántos ceros siguen al 1. Sin embargo, cuando los ceros son muchos la tarea puede resultar un tanto tediosa, por eso los agrupamos en tríadas separadas por puntos. Así, 1 trillón es 1,000000000000000000000. Para números mayores que este, basta con contar tríadas de ceros. Pero todo sería mucho más fácil si, al denotar un número grande, indicásemos directamente cuántos ceros hay después del 1. Página 8.